buenas tardes y muchas gracias por continuar en la señal de Mega Noticias. Buen provecho si es que usted está comiendo. A nombre de Alberto García le doy la bienvenida. Estamos aquí en A Debate y vamos a hablar de este tema del impacto de la electromovilidad, cómo vamos, cómo está México, y déjeme darle la bienvenida y mi agradecimiento por acompañarnos en este espacio a Javier Treviño, codirector de Céntrico. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y déjame preguntarte rápidamente, cuando hablamos de electromovilidad, primero, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con esto? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, el tema es, tenemos una requerimiento de movilidad que resolvemos con vehículos que históricamente Dejé de escuchar. se han funcionado a base de gasolina. Desde los autos, los camiones, incluso los trenes a diésel, incluso los aviones. Entonces, el tema es cómo cambiamos a un modelo de combustible de gasolina a un modelo eléctrico en el que pueda usarse electricidad y permitir que, dado la electricidad puede generarse a través de otras cosas que no sea gasolina quemada, sino quizás renovables. En el caso de México tenemos presas, el viento, el sol, que podamos generar electricidad con este tipo de energías, que por lo tanto las emisiones de carbono las podamos tirar para abajo y resolver, digo, no resolver ya porque ya se nos fue, estamos viendo los incendios, huracanes, pero sí reducir al máximo el riesgo de que pueda ser todavía peor el impacto ambiental del calentamiento global. Ese es un poco el asunto de la electromovilidad, dejar de lado el petróleo. Así es, bueno, el uso de combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, déjame darle la bienvenida y sumar aquí a la conversación a Juan Key López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte nuevamente aquí en A Debate, en Mega Noticias, y preguntarte a ti, a ver, ¿qué es lo que necesitamos primero? Porque hablar de electromovilidad y tener transportes eléctricos es importante, pero también tenemos que pensar en el rediseño de las propias ciudades para que estos sistemas de transporte pues puedan circular, ¿no? Bueno, mira, buenas tardes, Javier, feliz año a todos. A ver, yo diría, el primer comentario, se requiere voluntad política y se requiere que haya comprensión del problema. Por supuesto, vivimos en este momento en una situación a nivel nacional de falta de recursos. Hay, por supuesto, una escasez de recursos. El otro día, sin embargo, la presidenta Sheinbaum anunció el programa O-Línea, que lleva dos vertientes. Una, la de producir vehículos eléctricos en México de bajo costo, que habría que analizarlo. Pero la parte interesante, yo creo que de la exposición, tuvo que ver con el tema de las electrolineras. Mira, México tiene una infraestructura muy pequeña en este momento. Hay solo 3,273 puntos de carga para los vehículos eléctricos o híbridos. Esto, por supuesto, es una cantidad muy menor. Claro, hay que entender que en México hoy circula un parque vehicular eléctrico que no llega a las 100,000 unidades. Sin embargo, lo interesante del proyecto es que habla de multiplicar por 5.4 veces las electrolineras en el país y lograr llegar a 17,780 puntos en el año 2037. Ahora, hay una realidad. En México el consumo de petrolíferos no va a reducirse en los próximos 30 años. Hay que ser realistas. Los vehículos eléctricos todavía son muy costosos, por eso la propuesta de la presidenta hace sentido para que las gentes, sobre todo de bajos ingresos, que tienen un vehículo, no la piensen dos veces y cambien sus unidades por vehículos eléctricos. Ya de entrada, el tener un híbrido es muy ventajoso para la población. ¿Por qué? Porque no hay que pagar tenencia, porque no hay que hacer verificación, porque el consumo de combustibles de petrolíferos es muy bajo y la eficiencia energética de los vehículos es muy alta. Entonces, yo diría, la factibilidad se está dando.
a México van entrando y se van produciendo cada vez más vehículos híbridos, diría yo, que es la solución que en lo personal vería en el corto plazo. Ahora, soluciones importantes. Hay que mejorar las condiciones del metro, en el caso de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para que su capacidad de transporte haga de alguna manera más deseable su uso en relación a la utilización de vehículo particular. Hay que impulsar los metrobuses eléctricos en todas las ciudades donde sea posible y pensando además en que hay empresas dispuestas a apoyar con el financiamiento la construcción de estaciones, pavimentos, etcétera. Hay que impulsar el uso de los tranvías que alguna vez existieron en México y de los trolebuses. Y por supuesto, el tema que en la Ciudad de México ha tenido éxito con estos programas de transporte aéreo, déjenme llamarlo así, como el de Ecatepec, como el de Álvaro Obregón, como el propio de Constituyentes, tienen que tener prioridad porque son capaces de mover un volumen de personas muy importante. Por el otro lado, entiendo que el problema son las emisiones en lo general, pero si no logramos controlar el tema de los vehículos de carga que entran por todos lados a la Ciudad de México, tanto trailers como transportes de carga de materiales, etcétera, los avances no se van a notar en ningún lado, porque tiene Así que es. ser una solución de carácter integral. Así es. Mira, es que hay que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, primero hay que hablar del sistema de transporte público, que es autobuses, que incluye el metro, trenes interurbanos, suburbanos, pero también los autobuses que circulan en las autopistas, que ahí no hay uno solo que sea eléctrico porque no tienen la autonomía, ni hay estaciones de carga para los autobuses de líneas para que puedan cargar. Entonces sigue siendo una opción muy lejana cuando circulan muchos cientos de miles de autobuses todos los días en las autopistas del país que conectan con las ciudades. Hablamos de, bueno, sí está el metro, pero existe el metro en la Ciudad de México, existe el tren ligero en Guadalajara, existe el Metrorrey en Monterrey y punto. ¿No? O sea, ni siquiera las 100 grandes ciudades del país tienen un sistema de transporte eléctrico. Hablamos de estos transportes elevados, el cablebús, pero solamente existen 3 líneas en todo el país. Hablamos del tren ligero, en la Ciudad de México es una sola línea, el trolebús tiene 2 líneas importantes, y entonces si lo comparamos, porque además está el Metrobús, por ejemplo, que ni siquiera el 30% de las unidades del Metrobús en la Ciudad de México son eléctricos, ya no hablemos de otras ciudades, acaso en Mérida o en otros lugares. Pero están los transportes individuales y están los transportes que, como bien dice Juan, de transportes de mercancías. Entonces, si hablamos del parque vehicular en México, que es de casi 40 millones de vehículos circulando todos los días, pues estamos lejísimos. Eléctricos no hay ni el 1%. Déjenme dejar este tema sobre la mesa y la pregunta es, ¿cómo empezar a resolver esta enorme crisis de sustitución de unidades de transporte público, individual y de mercancías? Vamos rápidamente a un corte, a usted le invito a que se quede, estamos aquí a debate. Gracias por continuar en Mega Noticias. Seguimos aquí a debate. Estamos platicando con Javier Treviño, codirector de Céntrico, y con Juan Key López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, hablando sobre electromovilidad. Y yo dejaba la pregunta al aire sobre cómo empezar esta difícil labor de sustitución de vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Javier, ¿cuál tendría que ser la ruta? Porque son muchos transportes los que hay que mover. Sí, no, bueno, digo, aquí creo que sí es importante, un poco lo que dice Juan. El tema del transporte público y la movilidad no motorizada es clave en el asunto. Durante los últimos años ha habido enfoques hacia promover el uso de vehículos eléctricos basados en el subsidio de los vehículos eléctricos. Creo que es un acuerdo ya incluso global que no se trata de subsidiar vehículos particulares, dado que los costos sociales y ambientales de los coches, aunque sean eléctricos, siguen siendo muy altos. Hoy un vehículo eléctrico emite casi lo mismo que un vehículo a gasolina.
por la mezcla de la electricidad la seguimos generando en un 70% con petróleo quemado. Entonces, pues, ahorita poco va a favorecer, y el tema de la congestión urbana va a seguir. Da lo mismo tener congestión de vehículos eléctricos que de gasolina en términos de tiempos de recorrido, etcétera. Entonces, el tema no es justo no caer en la trampa de subsidiar los vehículos eléctricos, sino en todo caso generar exenciones fiscales, por ejemplo, pero sobre impuestos fuertes que se cobren hacia los vehículos a gasolina. Por ejemplo, generar incentivos de restricción de circulación a los vehículos de gasolina, sobre todo en centros de las ciudades, que podría dirigirse, se tiene que dirigir a los vehículos particulares. Por ejemplo, el caso del cobro de congestión en Londres, y ahora esta semana empezó en Nueva York, y restricciones ambientales en muchos centros de Europa, que permiten circular a vehículos eléctricos tanto para las personas como para las mercancías, pero lo restringen o lo prohíben incluso para vehículos a gasolina. Este tipo de restricciones a vehículos a gasolina, todavía estamos no nos atrevemos a dar ese paso, pero sin ese paso va a ser muy complicado hacer el cambio. Estoy de acuerdo que va a ser un poco difícil dejar de producir, de quemar petróleo en este país, pero básicamente es porque no nos da pues un poco como dice el Chicharito, no estamos pensando en cosas chingonas. Si hace 30 años hubiéramos hecho estos cambios, ahorita ya estaríamos hablando de otro escenario. También es un tema de planear a futuro y decir, bueno, pues si se puede hacer cambios poco a poco, hagámoslo ahorita, y veamos los resultados después. Pero creo que la clave es más que lo que podemos hacer, es lo que no podemos hacer, es subsidiar a los vehículos eléctricos. Más bien tenemos que generar restricciones a los vehículos a combustible, y claramente las otras cosas como generar puntos de recarga, pero creo que ese tema ya está súper trabajado y ya sabemos que es un esfuerzo público y también privado para generar puntos de recarga por todo el país, pero bueno, creo que eso es mucho más fácil que el reto, digamos, cultural de restringir los vehículos a gasolina. Así es, Javier, tú lo decías desde el inicio, ¿no? El tema es de dónde estamos generando también esa energía eléctrica. Y sí, efectivamente, la propia Comisión Federal de Electricidad reconoce que solo 30% de la energía que produce, y produce en general, ¿no? Para consumo doméstico, para industrial, lo hace a través de fuentes limpias, eólica, mareomotriz, en las hidroeléctricas, y el 70% sigue siendo en ciclos combinados con quema de combustible. Entonces, al final del día, pues, ¿de qué sirve tener un vehículo eléctrico en casa o ir a una central de carga si de todos modos esa energía eléctrica con la que estoy cargando mi batería pues se generó con contaminantes, ¿no? Con combustóleos? ¿Cuál tendría que ser la alternativa pensando, Juan, en que instalar electrolineras en el país pues requiere infraestructura y es una inversión importante, ¿no? Claro, mira, a ver, yo creo que acabas de tocar un tema que vale la pena destacar. A ver, es un tema de planeación integral. Primero tenemos un problema de generación de producción eléctrica con energías limpias. Ese es un tema que el gobierno tiene que atacar de inmediato y que por supuesto tiene que planear las acciones correspondientes sin satanizar la presencia del sector privado como se hizo en la administración anterior. Creo que ese es un tema clave. Hay muchas empresas dispuestas a invertir en México para revertir ese fenómeno. Ese para mí es un tema fundamental. Segundo tema, la planeación de la movilidad y el transporte a nivel nacional, que es todo un tema de ordenamiento del territorio. A ver, máxima prioridad, el transporte público. Hay un dato que es verdaderamente preocupante, ¿no? El 80% de la población del país se mueve en transporte público de muy malas condiciones y el 80%, sí, se mueve en 20% de transporte público. Y el 80% de los vehículos restantes, y lo ve uno en tus imágenes, mueven solo al 20% de la población. Entonces, ahí de entrada hay una distorsión que hay que corregir. Obviamente, si el 80% se mueve en transporte público, la prioridad fundamental tiene que ser arreglar el tema del transporte público. Un autobús eléctrico
vale casi el doble de lo que vale un autobús a diésel. Pero en el mediano plazo, el autobús eléctrico se paga mucho más rápido que el otro, genera menos emisiones, no hay costos ambientales, el costo de los combustibles fósiles simplemente desaparece. Entonces hay que hacer un estudio serio de costo-beneficio donde va a quedar claro que la sustitución del transporte público urbano en todas las ciudades mayores de 100,000 habitantes es posible, no a través del subsidio, sino a través de un plan donde los costos de las emisiones, los costos del diésel, aceites, etcétera, al final acaba pagando con creces la inversión inicial. Entonces, es un tema de planeación pura. Ahora, si tú logras que el 80% de la población se mueva en transporte público, lo haga en transportes eléctricos, pues ya estamos del otro lado. Ahora, el otro volumen de 20%, que somos muchos millones que andamos circulando en un carrito. Mira, en muchas ciudades del mundo ya hay un impuesto que se aplica a los vehículos. Ahí está el caso de Londres. ¿Quieres entrar al centro? Y el centro es muy grande. Te va a costar una lana. Entonces, vas a empezar a transitar del vehículo privado al transporte público, pero dame la opción de que haya transporte público. Y entonces empiezas a hacer la transición que es fundamental en este país, al margen de la construcción de infraestructura. Ahora, quienes invierten en la infraestructura la financian y generan un esquema de recuperación. Como bien dice Javier, no hay que subsidiarlo, hay que planearlo bien y hay que ver cuáles son los ahorros que obtiene el país y obtienen las ciudades a través del transporte público eléctrico eficiente. Aunque claro, Juan, aquí el tema es que estamos en una administración pública federal que lo que menos quiere es darle inversión al sector privado y quieren acaparar todo y eso es un freno importante. Pero denme oportunidad, vamos a un segundo corte y rápidamente, después de 2 minutos, regresamos aquí a Debate. En Mega Noticias seguimos aquí a Debate hablando de la electromovilidad y hay otro tema que también no podemos dejar de ver. Ok, está bien que haya vehículos eléctricos para el pueblo que sean de bajo costo, pero no van a resolver el tema del caos vial que pueda generar si todo el mundo tiene un coche eléctrico, aunque no se emitan muchos gases contaminantes desde esos vehículos, pues sí lo harán desde los automóviles y los que no lo sean así eléctricos, camiones y demás. Y otro tema importante es el de las baterías. Las baterías se hacen de litio y el litio es un material que no se recicla con facilidad y entonces genera una serie de contaminantes que van a terminar en el subsuelo tarde o temprano. ¿Cómo resolver o cómo pensar en una política pública, Juan, para prevenir este tema de que empecemos a tener tiraderos a cielo abierto de baterías de litio? Bien, mira, hace un rato se quedó una pregunta en el tintero. Decías que el gobierno no veía con muy buenos ojos la inversión de los particulares. A ver, yo creo que eso va a cambiar y va a cambiar muy pronto. A partir del 20 de enero va a haber cambios. De eso yo no tengo duda. Ahora, la pregunta que haces, mira, al final del día es un tema, decíamos, de planeación integral. En México ni siquiera se pueden producir las baterías al 100%. Entonces, hay una cosa que todos sabemos que son las cadenas de suministros, que son fundamentales. México es un gran productor de automóviles y, por supuesto, va a tener que hacerse de los insumos importados que sean necesarios para tal efecto. 2, yo creo que a nivel mundial, quienes piensan en la electromovilidad están francamente preocupados, por supuesto, por las consecuencias que trae después el desecho de las baterías. Y esto yo creo que también se están haciendo ejercicios a nivel internacional. Yo agregaría un comentario. Mira, yo creo que este tema vamos a empezar a ver resultados puntuales en los próximos 25 años. O sea, no es un tema de una administración, es un tema de planear a 25 años a dónde queremos llegar,
qué emisiones queremos reducir, qué hacer con los desechos de las baterías, qué elementos priorizar. Yo tengo claro que es el transporte público de todo tipo. El transporte público incluye los trenes. La presidenta anunció la construcción de trenes de pasajeros. La idea será muy buena siempre y cuando sean eléctricos, porque si van a ser trenes a base de diésel, entonces iríamos a contracorriente de lo que están haciendo en el mundo. En Estados Unidos, un país donde los freeways son lo que predomina, hay un plan muy ambicioso de construir trenes eléctricos, entendidos de que la contaminación que se genera en las grandes autopistas es también enorme. Y esto, por ejemplo, si habláramos de la México-Querétaro, que más que de pasajeros, lo ideal sería que fueran trenes de carga, México-Querétaro, México-Puebla, México-Guadalajara, Monterrey, los grandes corredores de movimiento de carga del país. Y ahí viene un tema que, digo, no me lo preguntaste, pero lo pongo. Hacen falta plataformas logísticas. Si los grandes volúmenes de carga, entre otros, llegan en avión y del avión se distribuyen a las ciudades a través de las líneas aéreas, no de Mexicana, por supuesto, hay que pensar en que las ciudades importantes del país tengan plataformas logísticas para manejar la carga a través de trenes, a través de sus sitios de destino final. O sea, es un tema de planeación de la movilidad a nivel nacional, a nivel del territorio. Yo creo que 25 años apenas nos van a permitir ver resultados positivos y una tendencia ya definitiva hacia el uso de vehículos primero híbridos y luego eléctricos. Así es, y bueno, ya no alcanzamos a cumplir los compromisos del 2030 como estaba originalmente programado, nos quedan 5 años, pero a lo mejor esos otros 25 años pueden ser funcionales. Pero Javier, estábamos hablando de este tema de las baterías y el litio, y uno de los grandes conflictos en que se metió este mismo gobierno fue, nacionalizó el litio, crea una empresa que no ha sacado un solo gramo de litio del subsuelo, pero al mismo tiempo los yacimientos importantes de litio en México, que están fundamentalmente en Sonora, son en subsuelo, en roca. Y este gobierno prohibió en la Constitución la minería de cielo abierto. Entonces no tenemos manera de sacar litio del subsuelo mexicano y habrá que importarlo. ¿Y eso cuál sería el impacto que tendría entonces la fabricación de las baterías y otros componentes para los autos eléctricos, Javier? Pues mira, yo viendo las tendencias tecnológicas, me parece que el litio no puede estar, no veo cómo puede estar en el futuro de la electromovilidad. Probablemente en el futuro de los celulares, las laptops puede funcionar, pero para vehículos y cosas más grandes, me parece que habrá que apostarle a algo diferente. Está, por ejemplo, el tema de las baterías de sodio, que un poco cumple la misma dinámica que los iones de litio, ¿no? Justo es un elemento que permite que el ion vaya de un lado a otro y cargue. Son aparentemente un poco menos eficientes, pero pareciera que son ideales para pues, cosas más grandes. El tema con el sodio es que pues está en todo el mar, ¿no? Digo, todo el mar, está en todos lados, vaya, no hay ningún problema de los impactos ambientales de extraerlo del subsuelo o de roca o como dices, de los yacimientos. No hay ningún problema de dónde lo dejas, cómo lo manejas, y me parece que puede ser una solución tecnológica eficiente. Me parece que una de las armadoras chinas ya tiene vehículos a base de sodio y quizás otro tipo de tecnologías, no lo sé, digo el sodio porque es muy, muy obvio cómo funcionan los iones y funciona igualito, pero puede ser otra. Me parece que el futuro no puede estar en las baterías de litio en el caso de los vehículos. Y también, creo que también algo que va relacionado es el tamaño de los vehículos. Como las baterías son pesadas todavía, aunque hace años era todavía más, son cada vez más ligeras, pero siguen siendo pesadas. Eso va de la mano con una moda, una tendencia de sobre todo el mercado de Estados Unidos y que se ve reflejado en el mercado de casi todos los países, de vehículos cada vez más grandes y pesados, camionetas muy grandes, muy pesadas, que exceden los requerimientos, las necesidades de movilidad y terminamos invirtiendo energía para mover al propio vehículo porque el porcentaje del peso que tienen las personas es muy, muy bajo.
con vehículos de más de 1 tonelada, tonelada y media, 2 toneladas, y podríamos agregarle más. El Tesla sacó su modelo de Cybertruck, y esa tendencia va un poco en contra de los objetivos de la electromovilidad de generar mayor eficiencia, porque entonces terminamos emitiendo mucho lo mismo un poco, aunque sea eléctrico, aunque generemos con electricidad, con renovables. De todos modos, el gran peso de los vehículos compensa los beneficios que generamos, y otra vez terminamos emitiendo lo mismo, y además generando costos de seguridad vial terribles, ¿no? Para peatones, ciclistas, motociclistas, en fin, y los propios conductores. Entonces creo que el tema del tamaño de los vehículos va un poco vinculado con el tema de las baterías. De todos modos, el objetivo es tener vehículos cada vez más ligeros, de manera que las baterías también sean más pequeñas. Y eso sin contar también, Javier, el tema de los scooters, las motos eléctricas, las bicis eléctricas, que también están siendo muy populares y que también requieren centrales de carga, también requieren infraestructura, canales exclusivos en las vialidades, en fin. Veo yo 3 temas importantes aquí, que es precisamente el costo de los vehículos, que haya infraestructura suficiente, y esta parte de que la energía que se utiliza para la carga de estas unidades no sea generada en ciclos combinados con la quema de combustibles. Pero bueno, hay mucho todavía de qué hablar. Para mí siempre es un placer poder compartir su conocimiento aquí en este espacio, y agradecerles, como siempre, Javier Treviño, codirector de Céntrico, Juan K. López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Gracias, como siempre, por su participación aquí en A Debate en Mega Noticias. Gracias, Andrés. Estamos a tus órdenes. Gracias.